Muchas gracias por la invitación nuevamente a participar. El día de hoy, el doctor Hans ya lo dijo, vamos a tratar de hablar de la anatomía básica en ecocardiografía y vamos a hablar de la correlación de esta con las vistas y ventanas. ¿Listo? Nuevamente hacerles la invitación a nuestro grupo de interés enfocado en ultrasonido, que les compartí hace un poco el link en donde van a poder encontrar algunos casos que venimos haciendo con las personas del hospital universitario y estas personas también que rotan por fuera, donde, donde han hecho algunos casos con ultrasonido enfocado, los van a encontrar en Twitter y en Facebook. Entonces, la ecocardiografía se convierte en una herramienta que utilizamos todos los días. Es una herramienta adecuada para el manejo de los pacientes. Es una herramienta que nos permite poder tomar decisiones clínicas a la cabecera del paciente, pero a diferencia de otros exámenes de ultrasonido, esta requiere la adquisición y la interpretación de una serie de imágenes que son un poco más complejas, que por lo menos van a depender de tener dos planos antes de poder tomar alguna decisión clínica. Y la idea es que esto requiere estudio, pero sobre todo requiere mucha práctica para lograr ser adecuados en la adquisición de las imágenes, la correlación clínica de esas imágenes y la toma de las decisiones. Entonces es por eso que todos estos escenarios de práctica y de aprendizaje son muy importantes para la formación de nosotros, no cardiólogos, en la adquisición de la competencia de la ecocardiografía básica que nos va a llevar a poder obtener esta destreza. Nosotros en las charlas anteriores ya hemos visto la formación de las imágenes y los tipos de transductores y cabe recordar que para el examen del ultrasonido torácico nosotros necesitamos utilizar una sonda sectorial y ojalá se pudiera siempre utilizar la sonda Phaser-Rite, que tiene unas diferencias con las demás sondas y sobre todo es su tamaño, que nos va a permitir un sector, como ustedes lo ven aquí, un sector que empieza en un vértice, y este sector que empieza en un vértice lo que nos va a permitir es acceder al corazón que está en la caja torácica y que sabemos la caja torácica tiene unos espacios que pueden ser algunas veces muy pequeños dentro de las costillas para poder acceder y poder obtener las imágenes. Es así que al formarse este transductor, este sector en forma de un vértice, vamos a poder entrar dentro de las costillas y luego ampliar ese sector para poder adquirir nuestras imágenes de ultrasonido cardíaco que nos permitan hacer una evaluación cardíaca adecuada. Además de eso, recordar que todas nuestras sondas tienen un indicador. En este caso, esta es la sonda de un ecocardiógrafo Vivid, que nos va a permitir tener una marcación, que esa marcación, a diferencia de los otros exámenes, va a la derecha de nuestras pantallas, y eso va a ser un cambio en la disposición de las imágenes que nosotros tenemos. Entonces siempre nos vamos a guiar por ese marcador que está a la derecha de nuestras pantallas para poder tomar las decisiones y para poder saber la ubicación adecuada de la sonda que nosotros tenemos. ¿Listo? Entrando en materia, pues dentro de la evaluación ultrasonográfica básica, nosotros nos vamos a encontrar con unos conceptos que tenemos que tener. Lo primero es ver qué es una vista y lo segundo es qué es una ventana. Entonces, dentro de las ventanas que nosotros tenemos básicas para evaluar el eco, vamos a tener tres ventanas básicas que son la paraesternal, la ventana apical y la ventana subsifoidea. Y dependiendo de los movimientos que hagamos en estos planos que tenemos del corazón, tanto en el eje corto, en el eje largo o en el eje coronal, vamos a tener cambios en diferentes vistas que nosotros vamos a poder adquirir. Entonces, dentro de las vistas que nosotros tenemos en las ventanas que tenemos básicas, podemos encontrar una serie de vistas que que se pueden obtener y así tomar las decisiones clínicas. Entonces, en la ventana paraesternal vamos a tener eje largo, vamos a tener eje corto a los diferentes niveles, pulmonar, pues de grandes vasos, que son estas dos, la válvula mitral, vamos a tener el nivel medio ventricular o el nivel de músculos papilares y vamos a tener el nivel apical. Dentro de la ventana apical vamos a tener ventanas de 4, de 2 cámaras, de 3 cámaras y de 5 cámaras, y cada una de estas ya vamos a ver nos va a mostrar diferentes
variaciones anatómicas, y en la subcostal, digamos que en la mayoría de libros aparecen estas dos vistas, que son la subcostal cuatro cámaras y la subcostal vena cava inferior. Sin embargo, se pueden obtener otras ventanas que son la subcostal en el eje corto, y una nueva propuesta que se está teniendo, que es desde la vista subsifoidea poder obtener los vasos suprahepáticos y la vena porta para lograr una evaluación del Vexus. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. En el examen básico del tórax que nos proponen los cardiólogos, siempre nos hablan de iniciar en el eje paraesternal, empezando por el paraesternal eje largo. Sin embargo, en ultrasonido enfocado, que es, digamos, lo que nos interesa más a nosotros en anestesia y cuidado intensivo, hemos hecho unas variaciones, y como hemos aprendido, o así, digamos, lo hemos hecho frecuentemente desde el hospital militar, es iniciar con la vista subcostal. Entonces, dado este aprendizaje, vamos a empezar de esa manera. Recuerden que los movimientos del transductor que vamos a tener, que también los vimos en la charla de física de ultrasonido, son 4 o 5 movimientos dependiendo de ustedes, donde ustedes lo evalúen, y en ese vamos a tener el deslizamiento, que puede ser cefalocaudal o lateral, la rotación, que puede ser horaria o antihoraria. Vamos a tener la inclinación de nuestra sonda, que puede ser cefálica o caudal, y vamos a tener el balanceo lateral, ¿sí? Que se puede hacer para la izquierda o para la derecha, dependiendo de nuestra sonda. Y un último movimiento que no está descrito en algunos libros, que es la presión que nosotros ejercemos sobre los tejidos blandos para lograr una mayor adaptación de nuestro haz de ultrasonido. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Listo? Ya empezando en materia, pues nos vamos a encontrar con la ventana subsifoidea. Esa ventana subsifoidea, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer con nuestro transductor. Nuestro transductor tiene que estar en un punto entre el ombligo y el apéndice sifoides, con el indicador apuntando hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Así vamos a empezar nosotros para tratar de utilizar la ventana hepática. Esquemáticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ver nuestro corazón de esta manera. Este va a ser nuestro haz de ultrasonido que ingresa por la porción subsifoidea. Vamos a cortar el corazón en la forma que nos muestra este haz. Tenemos que recordar que esos movimientos que vimos anteriormente son importantes, porque este haz es un haz delgado que va a depender de la resolución altitudinal de cada uno de nuestros transductores, pero que no hace un corte mayor de 3 a 5 milímetros, no va a ser un corte mayor. Entonces es por eso que debemos conocer los movimientos que vamos a hacer. Y lo que vamos a ver anatómicamente es una imagen parecida a esta, donde vamos a tener el hígado. Vamos a tener una imagen de 4 cavidades inicialmente, que van a ser representadas por el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y vamos a ver otras estructuras anatómicas como el septum y el ápex cardíaco. Entonces, eso en la práctica, ¿cómo lo veríamos? Lo veríamos de esta manera. Discúlpenme. Entonces lo veríamos de esta manera, lo veríamos aquí. Tenemos nuestra visión esquemática y vamos a hacer inicialmente un barrido de 4 cámaras. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Siempre lo más cercano a nuestro transductor va a ser los tejidos blandos. Lo que está aquí en el vértice de la imagen es lo que está más cercano a nuestro transductor. Entonces, hasta aquí ustedes van a poder ver el recto abdominal. Aquí está la fascia de los rectos. Listo. Luego tenemos acá nuestro tejido hepático, que es el que nos permite la ventana, y sobre todo nos permite la transmisión del sonido para lograr la evaluación cardíaca. Vamos a ver nuestro diafragma, y luego vamos a ver primero nuestra cavidad pericárdica, que va a ser una cavidad que es hiperecogénica, que rodea todo el corazón y que está siempre junto al hígado. Luego, ¿cómo vamos a poder determinar la presencia o cuál va a ser la anatomía que nosotros vamos a ver? Entonces, comparativamente, miren, aquí tenemos. Entonces, lo primero que vamos a saber es que todo lo que esté cerca del hígado va a ser cavidades derechas, a menos que tengamos alguna otra condición de los pacientes que hagan algún cambio en esta disposición normal, que sería un situs inverso o dextrocardia, y vamos a empezar a analizar nuestra imagen. Entonces, como ustedes ven aquí, la pared del ventrículo derecho es una pared más delgada, que ustedes la pueden ver acá, comparada con esta pared del ventrículo izquierdo, que es más gruesa. Segundo, vamos a encontrar un tamaño en condiciones normales, donde el ventrículo derecho no debe superar más de un tercio del tamaño del ventrículo izquierdo.
Y vamos también a encontrar la presencia de otras estructuras anatómicas que nos van a permitir hacer la diferenciación. Entonces, luego de saber cuáles son las cavidades derechas e izquierdas, vamos a encontrar también la válvula tricúspide. Recuerden que está dentro de, digamos, es la transición entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y luego la valva mitral, que la vamos a poder aquí ver entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí veremos la pared libre del ventrículo izquierdo, y si nosotros hacemos un barrido total, entonces vamos a poder ver diferentes estructuras anatómicas. Esta es otra vista subsifoidea donde hemos estado haciendo un barrido de todo el corazón y vamos a empezar a ver. Primero, pues la diferencia entre los ventrículos, ¿sí? Que aquí este es un paciente que tiene hipertrofia ventricular, pero lo importante es que aquí, además de ver nuestra aurícula izquierda, nuestra aurícula derecha, vamos a empezar a ver y podemos también hacer una evaluación de la válvula aórtica, y podemos ver que por lo menos está algo engrosada, se está moviendo, pero es otra estructura que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra valoración. Y aquí vamos a poder ver también la presencia de un barrido total en la cavidad pericárdica. Entonces, si ustedes ven el video, vamos a ir primero con una inclinación caudal, ¿listo? Y vamos a ver la parte posterior del pericardio, y luego vamos a poder ver toda la parte anterior. Eso que nos permite evaluar que no haya líquido en ninguna de las porciones ventriculares, de las porciones cardíacas ni de las porciones pericárdicas, y esa es más o menos la evaluación que nosotros vamos a poder hacer. Esta vista es muy importante para nosotros porque en las condiciones que nosotros nos encontramos de cuidado crítico y de anestesia, muchas veces no podemos posicionar al paciente de otra forma en el decúbito lateral izquierdo que se requiere. Entonces es una vista que nos va a brindar mucha información respecto a la anatomía normal, listo, el tamaño de las cavidades, la funcionalidad de las cavidades. Podemos hacer algún tipo de evaluación funcional de las cavidades sabiendo si tiene buena o mala contractilidad, listo. Podemos ver la mayoría de las válvulas, podemos ver la válvula mitral, podemos ver la válvula tricúspide, ver si están teniendo por lo menos un movimiento normal o no tienen engrosamientos anormales. Vamos a poder ver el tamaño de las aurículas, y nos permite tomar decisiones clínicas rápidas en escenarios críticos donde no podemos abordar al tórax de los pacientes. Luego de tener esta imagen, entonces vamos a pasar a la imagen que se llama la subsifoidea, la vena cava inferior. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Antes, este marcador que estaba aquí hacia la izquierda del paciente, vamos a presentar una rotación en el sentido antihorario, y vamos a dejar nuestro marcador hacia cefálico. En esa misma posición, iniciando en la misma posición que tenemos dentro de la subsifoidea, 4 cámaras, vamos a rotar nuestro transductor. Miren, acá está el indicador que antes apuntaba hacia el lado izquierdo. Vamos a rotarlo, y esquemáticamente lo que nosotros queremos encontrar es ver la presencia trashepática de nuestra vena cava inferior, y vamos a tener que evaluar su salida desde la aurícula derecha y su trayecto intrahepático para hacer una valoración de nuestra vena cava inferior. Esta valoración de la vena cava inferior pues nos va a dar muchos datos respecto al estado de volemia, a posibles alteraciones en el movimiento de la vena cava inferior que nos puedan llevar a tomar decisiones clínicas. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Teníamos nuestra vista subsifoidea, nos posicionamos en ese inicio normal de la subsifoidea a 4 cámaras, rotamos, y la imagen que debemos obtener es esta imagen. Es una imagen donde podemos identificar lo siguiente. Entonces, volvemos, tenemos nuevamente los tejidos que están cercanos a la sonda, la fascia de los rectos, la presencia del hígado, listo, y cómo vamos a identificar la vena cava inferior. La vena cava inferior entonces es una estructura hipoecoica rodeada por esta pared hiperecoica normal de un vaso, listo, anecoica rodeada de una pared hiperecoica que sale desde la aurícula derecha, trasciende por el hígado, y la manera de diferenciarla de la aorta es por la presencia de la desembocadura de la vena suprahepática dentro de su trayectoria, dentro de su recorrido. Entonces, esta es la manera que la vamos a identificar, y lo que nosotros podemos hacer inicialmente es una valoración de su tamaño y de la variación de su tamaño respecto a los movimientos respiratorios que tiene este paciente. Entonces, aquí podemos ver cómo
la vena en el modo M, utilizando el modo M, que también ya vimos que se va a medir entre 2 y 4 centímetros después de la desembocadura en la aurícula derecha o inmediatamente desemboca la suprahepática. Vamos a hacer una medición que nos va a permitir evaluar el tamaño, ¿listo? Y nos va a permitir evaluar la variación con los movimientos respiratorios. Entonces, después, cuando veamos más adelante todas las charlas de respuesta a volumen, función diastólica y escenarios clínicos, vamos a saber que estas mediciones nos van a ayudar a tomar decisiones clínicas probablemente respecto al estado de volemia de nuestros pacientes o en situaciones de falla cardíaca, saber la funcionalidad ventricular también nos va a ayudar para saber y tener la anatomía de la vena cava inferior. Como les mencionaba, estas son las dos vistas que normalmente nos proponen desde la vena cava inferior. Sin embargo, eh, en el escenario normal, pues lo que nosotros, además de ver la vena cava inferior y sus movimientos respiratorios, que tenemos aquí, una vena cava inferior dilatada con una vena suprahepática, hay una propuesta nueva y esa propuesta nueva es poder hacer una evaluación del flujo desde esta vista, tanto en la vena suprahepática como en la vena porta, con el Doppler pulsado para poder hacer y saber determinar el grado de congestión venosa que puedan tener nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer una inclinación lateral de nuestra sonda, pasando de tener nuestra suprahepática y luego hacemos una inclinación lateral inferior, buscando también la vena porta, teniendo la vena suprahepática, y allí vamos a poner nuestro transductor que nos va a brindar nuestro indicador de Doppler pulsado, que nos va a brindar el análisis del flujo dentro de la suprahepática y dentro de la porta como parte del análisis de la congestión venosa. Estos patrones pues van a ir cambiando dependiendo. En este artículo ustedes podrán encontrar cuáles son los patrones que podemos ver y es un abordaje que nos va a permitir también evaluar el estado de volemia y sobre todo de sobrecarga de fluidos que puede tener un paciente. Entonces ya después de haber obtenido nuestra vista subsifoidea, que es una vista clave para nosotros, pues vamos a pasar ya al orden que normalmente nos invitan los cardiólogos para hacer la evaluación cardíaca. Entonces en ese vamos a tener el paraesternal. Y el paraesternal, su nombre lo dice, se va a lograr entre el segundo y el quinto espacio intercostal. Vamos a hacer un movimiento de nuestra sonda desde lo más cefálico a lo más caudal, un deslizamiento buscando el movimiento cardíaco, y luego de tener el movimiento cardíaco vamos a buscar nuestro indicador que apunte hacia el hombro derecho del paciente y apunte el otro lado de la sonda, apunte hacia el ángulo costofrénico o hacia la cadera del paciente. ¿Para lograr qué? Para lograr el corte de nuestro corazón de esta manera esquemática. Entonces, este es nuestro indicador que está hacia el hombro derecho y lo que vamos a hacer es un corte axial de nuestro corazón para barrerlo de esta manera, como ustedes lo ven aquí. Y lo que nos vamos a encontrar en la anatomía de esta vista es una vista inicial que se llama una vista paraesternal de eje largo, donde vamos a encontrar una porción del ventrículo derecho. Allí no podremos hacer una evaluación total de nuestro ventrículo derecho. Luego de eso vamos a encontrar el septum, y después de eso vamos a encontrar el ventrículo izquierdo. Dentro del ventrículo izquierdo vamos a poder ver la pared libre del ventrículo izquierdo, y también vamos a poder hacer una evaluación valvular, tanto de la válvula aórtica, de la válvula mitral, y luego de eso vamos a ubicar nuestra aurícula izquierda. ¿Cuál es la vista donde nosotros debemos hacer la evaluación, las medidas y saber qué es la vista adecuada? Donde tengamos en el mismo eje la válvula aórtica y la válvula mitral. Entonces, ¿qué veríamos normalmente? Lo que veríamos es esto. En una imagen estática, lo que vamos a ver nosotros es la presencia de un ventrículo derecho. En este caso es un ventrículo derecho que está dilatado. Ya les voy a mostrar una imagen un poco más normal. Si no, quería mostrarles esta aquí en ángulo estático. Vamos a ver nuestro septum interventricular, donde podemos evaluar su tamaño, su grosor dentro de la contractilidad. También vamos a poder ver nuestra válvula aórtica, nuestra válvula mitral, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Y vamos a poder evaluar las cuerdas tendinosas que se ven aquí. ¿Listo? Y en movimiento lo que nosotros veríamos es una imagen así, donde encontramos nuevamente nuestro ventrículo derecho,
una imagen donde podemos ver la válvula aórtica y la válvula mitral. Es ahí donde podemos hacer la evaluación y vamos a poder hacer algún tipo de precisiones. Entonces, ¿qué precisiones vamos a encontrar? Primero, vamos a poder hacer una evaluación inicial de la función ventricular, y es así como en estas épocas de COVID algunos de los cardiólogos están evaluando la función ventricular, no haciendo otros modelos de evaluación de la función ventricular. Vamos a ver nuestro septum interventricular y vamos a poder hacer una evaluación del flujo dentro de las válvulas, tanto de la válvula aórtica como dentro de la válvula aórtica como de la válvula mitral. Y si pausamos esta imagen, podemos hacer una medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es una medida importante para la evaluación de la respuesta a volumen cuando utilicemos la cuantificación del gasto cardíaco por ultrasonido cardíaco. ¿Listo? Y vamos a ver aquí nuestra aurícula izquierda, podemos ver funcionalidad ventricular, la presencia de derrames, ¿cierto? Que determinaremos si son derrames pleurales, si están detrás de la aorta descendente, que la vamos a encontrar aquí en esta imagen, o si son derrames pericárdicos, si está anterior a esa válvula, a esa aorta descendente, entonces aquí podríamos encontrar el líquido. Entonces, una vista que nos permite, además de evaluar funcionalidad, la presencia de derrames, la funcionalidad de las válvulas, listo, y nos va a permitir evaluar algunas veces otras mediciones directas de función ventricular. En movimiento total, esto es lo que tendríamos. Entonces tendríamos nuevamente nuestra valva mitral, nuestra valva mitral anterior. Siempre la valva estará más, lo que está más cerca al septum será la valva anterior, la valva posterior, listo. Vamos a ver nuestro saco pericárdico. Vamos a encontrar la aorta descendente, que es una imagen que es importante para determinar dónde se ubica el líquido pericárdico o el líquido pleural. Para hacer la determinación, vamos a poder hacer función por fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo y vamos a evaluar nuestra aurícula, el tamaño auricular izquierdo y probablemente la función ventricular, e incluso podemos hacer otros diagnósticos de obstrucciones dinámicas del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar cuando evaluemos nuestro paraesternal eje largo, que también es una vista que nos brinda mucha información y, como les digo, es la vista que inicialmente nos piden en los grupos de cardiología. Luego de tener esto, pues iniciando desde el eje paraesternal largo, vamos a hacer una rotación entre 45 y 60 grados de nuestra sonda de ultrasonido en sentido horario, y ya no vamos a encontrar nuestro indicador hacia el hombro derecho, sino vamos a encontrar nuestro indicador hacia el hombro izquierdo, listo, sin perder. Algunos libros recomiendan el uso de dos manos para hacer esta rotación en el sentido horario, para no perder en nuestra imagen inicial. Y en esta imagen lo que nosotros vamos a cortar el corazón en este eje coronal, buscando evaluar la funcionalidad, sobre todo de los ventrículos, que es lo que vamos a poder ver inicialmente, pero ya vamos a ver otras vistas que podemos encontrar. Entonces, esquemáticamente, tenemos nuestro indicador apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente, listo, la otra parte apuntando hacia la cadera derecha del paciente, y dentro de esta imagen vamos a tener diferentes vistas, que es lo que vamos a encontrar. Entonces tenemos nuestra ventana paraesternal, pero vamos a encontrar nuestras vistas y vamos a encontrar, digamos, cuatro planos en el paraesternal, donde vamos a encontrar los grandes vasos, que la podríamos dividir esta A y B como una sola. Luego vamos a encontrar el plano de la valva mitral y luego vamos a encontrar el eje medio ventricular y por último el eje apical. Entonces aquí vamos a tener en una sola ventana, vamos a tener cuatro vistas que nos pueden aportar información clínica al paciente. Entonces siempre vamos a iniciar por el eje corto a nivel medio ventricular o a nivel de los papilares, que es nuestra indicación C aquí, donde la vemos en esta imagen esquemática, y esto es lo que nos vamos a encontrar. Entonces lo que nos vamos a encontrar aquí, perdón, lo que nos vamos a encontrar aquí es esta imagen, donde vamos a tener nuestro ventrículo derecho, como lo vemos acá. Vamos a ver, importante de esta vista, todas las caras de nuestro ventrículo izquierdo. Entonces vamos a encontrar la cara anterolateral, la cara anteroseptal, la cara septal, listo, la cara posteromedial y la
posterolateral las vamos a poder evaluar en esta vista a nivel de los músculos papilares. Esta nos permite hacer una evaluación completa de la función ventricular. Vamos a encontrar nuevamente aquí entonces nuestra cara, toda nuestra cara anterior, nuestra cara medial, la cara inferior y la cara lateral. Eso es lo que nos vamos a encontrar y vamos a ver un poco del ventrículo derecho aquí, que en condiciones normales no debería presentar ningún tamaño anormal. En esta paciente que tenía una disfunción ventricular, volvemos a evaluar en el eje de los papilares, vamos a encontrar entonces el papilar posteromedial y el papilar anterolateral. Los vamos a ver aquí apareciendo el antero lateral y el posteromedial. Listo, podemos evaluar la funcionalidad, que en esta está claramente disminuida, y vamos a evaluar el movimiento de cada una de nuestras caras cardíacas. También nos va a poder determinar el tamaño ventricular y algún grado de interdependencia ventricular cuando el septum está engrosado o el septum se desvía, y nos va a permitir también evaluar o hacer una vista importante para evaluar el estado de volumen de nuestros pacientes. Normalmente el ventrículo tiene que llegar hacia un punto medio que vamos a trazar aquí, y todas las caras deberían acortarse de manera simétrica para llegar hacia ese punto medio donde podemos hacer la evaluación. Entonces esta es una vista muy importante para encontrar trastornos de la contractilidad. Aquí evaluamos cada una de las arterias, ya lo veremos en la última diapositiva de nuestra charla, cómo vamos a hacer la evaluación de cada una de las caras y cuáles son las partes anatómicas de nuestro ventrículo, que es lo que más nos interesaría, pero aquí lo vamos a poder encontrar. Entonces aquí podemos hacer valoración de la función cardíaca, presencia de líquido, encontrar algún grado de interdependencia ventricular y diferenciar el movimiento de cada una de las paredes cardíacas que nosotros nos encontremos. Luego de eso vamos a hacer una inclinación cefálica de nuestra sonda para irnos. Entonces ya nuestra sonda no se encuentra apuntando hacia directamente de anterior a posterior, sino vamos a hacer una inclinación cefálica de nuestra sonda, y lo que vamos a ir a buscar es el eje parasternal el eje corto en la parte de grandes vasos. Entonces, esquemáticamente nosotros ¿qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a una imagen como la que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a ver es nuestro más cercano a nuestro transductor, el ventrículo derecho, ¿cierto? Y sobre todo el tracto de salida del ventrículo derecho. Vamos a ver nuestra válvula aórtica, y entonces en esta imagen podríamos evaluar la presencia de las tres valvas de la válvula aórtica, ¿cierto? Saber si es una válvula trivalva o no es una válvula trivalva y su funcionalidad, y vamos a poder evaluar tanto la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, ¿listo? Y vamos a ver la aurícula izquierda. Entonces es una ventana que nos permite hacer la evaluación funcional de las válvulas tricúspide y pulmonar. En casos de tromboembolismo pulmonar vamos a poder ver la presencia aquí en la arteria pulmonar de trombos. En caso de que sean tromboembolismos pulmonares masivos, vamos a poder evaluar algo del tamaño ventricular derecho, y nos va a permitir hacer la medición de los flujos tanto a nivel de la pulmonar como a nivel de la tricúspide, y saber el grado de hipertensión pulmonar si es el caso que se presentara. Entonces aquí lo vemos ya en el movimiento. Entonces vemos nuestra válvula aórtica, es una válvula trivalva, sin embargo tiene algún grado de calcificación. Vemos nuestro ventrículo derecho, y aquí se insinúa la válvula pulmonar, la válvula tricúspide, nuestra aurícula izquierda, y es la forma que podemos encontrar anatómicamente. Y podemos, lo que les digo, y muy importante, podemos encontrar trombos a nivel de la arteria pulmonar aquí, en caso de que se presentaran en estos pacientes. Luego vamos a hacer una inclinación caudal de nuestra sonda, y nos vamos a ubicar en este plano que se llama el plano de la valva mitral. Entonces en este, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a poder hacer una valoración. Primero, ver si nuestra valva se está coaptando o no se está coaptando de manera normal. ¿Listo? Segundo, vamos a poder hacer la evaluación de cada uno de los segmentos de nuestra valva mitral. Entonces vamos a encontrar la valva mitral anterior, como les decía antes, la que siempre está más cercana al septum, es la valva anterior de la válvula mitral. ¿Listo? Vamos a ver nuestra válvula posterior y vamos a poder evaluar nuestros segmentos A1, A2 y A3
P1, P2 y P3 y vamos a poder ver la funcionalidad. Entonces, en caso de que nosotros no tengamos una buena funcionalidad, una buena coadaptación, esta sería una buena medida para hacerlo, digamos, de manera cualitativa en la evaluación de nuestros pacientes. Aquí vamos a encontrar también la presencia de nuestro ventrículo derecho y también podremos evaluar si el ventrículo derecho está teniendo algún impacto sobre el ventrículo izquierdo que nos pueda llamar la atención respecto a la presencia o no de interdependencia ventricular o de afección de la función ventricular derecha. Y por último, vamos a pasar a nuestro eje paraesternal en el eje apical. Entonces vamos a seguir haciendo una inclinación caudal de nuestra sonda para irnos a este corte más apical de nuestro ventrículo para lograr esta imagen que tenemos aquí. Entonces lo que nos vamos a tener que encontrar es con esto. Entonces ya vamos a evaluar en el ápice la contractilidad de nuestro ápice y vamos a ver el impacto también del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo en caso de que se notara. Y lo que vamos a ver es pues una cavidad un poco más cerrada, listo, ya en la parte apical y en cada una de estas pues vamos a hacer la evaluación de cada una de las caras. Dependiendo ya en la cardiología avanzada podemos hacer la evaluación entre 18 y 21 segmentos cardíacos y saber qué arteria pudiese estar comprometida. Sin embargo, en nuestra valoración normal, lo único que vamos a saber es que no hay que alguna o ninguna de las caras ventriculares está comprometida y con eso tomar decisiones clínicas respecto al manejo de nuestros pacientes. También podemos en esta vista, en caso de que se presentaran disfunciones ventriculares severas o aneurismas apicales o la presencia de trombos intraventriculares, podríamos encontrarla en esta vista. Entonces es por eso que debemos evaluar nuestro corazón en cada uno de los planos en el eje paraesternal, que es una vista que nos brinda mucha información sobre la función contráctil ventricular, nos brinda y sobre todo con esa función contráctil saber si algún territorio específico está comprometido y también algo de la respuesta a volumen que nosotros podemos tener en estos pacientes cuando el ventrículo se coapta totalmente y luego se abre a nivel del plano de los músculos papilares. Terminando nuestra vista paraesternal, entonces lo que nosotros pasamos a la vista apical. La vista apical la podemos encontrar de varias formas. Uno, podemos desde nuestra vista paraesternal hacer un deslizamiento hacia la cadera izquierda del paciente, buscando sin perder nunca nuestra visualización cardíaca. Lo otro que podemos hacer es buscar el punto de máximo impulso y ahí poner nuestra sonda de ultrasonido. O la última forma es buscar el quinto o el sexto espacio intercostal y hacer un deslizamiento, hacer un deslizamiento desde lateral hacia medial, tratando de ubicar la presencia del movimiento cardíaco. Luego de eso, nuestro transductor tendrá que ir con el indicador apuntando hacia las 3 del reloj, listo, y desde ahí vamos a poder hacer el movimiento. ¿Para qué? Para que esquemáticamente hagamos este corte de nuestro ventrículo, listo, y podamos obtener esta imagen, perdón, esta imagen que tenemos aquí. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí, lo que nosotros tenemos que encontrar y vamos a poder centrar nuestra cavidad cardíaca es poder encontrar esta imagen inicial, que es la imagen apical de 4 cámaras. Entonces, en esa imagen, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? Primero, tenemos que encontrar las 2 cavidades ventriculares, las 2 cavidades auriculares y la presencia de las valvas tricúspide y mitral. Digamos que es la forma de hacer la ubicación adecuada de nuestra imagen apical de 4 cámaras. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces en esta vista, que es una de las que más información nos puede ayudar a encontrar cuando evaluemos a nuestros pacientes? Y es entonces vamos a encontrar varias cosas para poder determinar cuál es cada uno de nuestros ventrículos. Entonces primero vamos a ir a las cosas grandes, vamos a ir al grosor de la pared. Miren el grosor de la pared que se extiende de aquí hasta acá comparado con una pared más delgada de esta cavidad cardíaca. Entonces eso nos va a ayudar a determinar. Acuérdense, el ventrículo izquierdo tiene más masa que el ventrículo derecho, entonces esa va a ser nuestra primera apreciación. La segunda apreciación
es la presencia de esta estructura que se encuentra dentro del ventrículo derecho, que es un remanente embriológico que se llama la banda moderadora, que solo está en el ventrículo derecho. Eso también nos va a ayudar a determinar la presencia de qué ventrículo es cada uno de ellos. Lo segundo es saber la posición de nuestro indicador, y sabiendo que colocamos de manera adecuada la sonda, entonces nuestro indicador debería aparecer aquí al lado derecho en el paciente, y esa es la forma de determinar que nos encontramos en una vista apical de 4 cámaras de manera adecuada, donde vemos las dos valvas, la valva mitral y la válvula tricúspide, y es ahí donde vamos a poder hacer la evaluación. Entonces, esta vista, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para varias cosas. Entonces, lo primero, saber y determinar el tamaño ventricular, la relación interventricular de cada uno de nuestros ventrículos, saber el tamaño. Nuevamente, el ventrículo derecho no debe superar más de 1/3 de nuestro ventrículo derecho. Si ya hablamos de aumento del tamaño ventricular, lo podemos determinar de esta manera. Aquí vamos a poder hacer la evaluación funcional tanto de la válvula mitral como de la válvula tricúspide, con el modo color y con los diferentes modos de Doppler, para poder determinar las presiones y los flujos dentro de cada una de las valvas. Dentro de cada una de las valvas vamos a poder determinar función diastólica al hacer la función en la valva mitral. Vamos a poder determinar el tamaño de las aurículas. Listo. Vamos a poder también determinar función cardíaca izquierda. Vamos a ver los distintos segmentos. Como les digo, ya se los voy a mostrar al final para que no se confundan los distintos segmentos de las paredes ventriculares. Y vamos a poder hacer cuantificación de la función ventricular por el método de Simpson al hacer la cuantificación de las cámaras. También podemos evaluar función ventricular derecha. Si hiciéramos una medición en el modo M, aquí dentro del ventrículo derecho, podríamos evaluar una evaluación rápida que se llama el TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio. Entonces también se puede hacer desde esta vista. Desde esta vista podemos hacer la obtención de otra de nuestras vistas, que se llama la apical 5 cámaras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta, que es nuestra apical 4 cámaras, y esta, que es nuestra apical 5 cámaras? Es la presencia de de la válvula aórtica y del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, para hacer este movimiento, lo único que tenemos que hacer es una inclinación caudal de nuestra sonda, buscando la aparición de esta estructura, de esta quinta cámara dentro de nuestra imagen apical, y esta nos va a permitir tener mayor información. Entonces, iniciando desde la apical 4 cámaras, hacemos una inclinación ligeramente caudal de nuestra sonda y una rotación escasa de menos de 30 grados en el sentido antihorario, y vamos a lograr la presencia de nuestra quinta cámara cardíaca, que va a ser el tracto de salida y la válvula aórtica. Entonces, esta vista, ¿qué información nos puede brindar? Primero, la función de la válvula aórtica. Vamos a poder trazar el Doppler, el color, y saber si hay algún tipo de insuficiencia o de flujo turbulento dentro de la válvula aórtica. Lo otro que vamos a poder ver aquí es, con el Doppler pulsado, vamos a poder hacer la cuantificación del BTI, que es la velocidad, la integral tiempo-velocidad en el tracto de salida de la válvula aórtica, para determinar, junto con la medida del tracto de salida que hicimos en paraesternal 4, en paraesternal eje largo del tracto de salida, podemos determinar el gasto cardíaco. También vamos a poder evaluar los gradientes intravalvulares y poder saber la función ventricular y la función de la válvula aórtica. Esa es la siguiente vista que nosotros vamos a obtener, que es la vista apical de 5 cámaras. ¿Listo? Y este es más o menos el tránsito que nosotros vamos a hacer. Entonces, arrancamos en nuestra vista apical de 4 cámaras, hacemos una ligera rotación y una inclinación, y va a aparecer nuestra vista apical de 5 cámaras. Iniciamos 4 cámaras, listo, rotamos, inclinamos, y vamos a ver la aparición de nuestra quinta cámara cardíaca, que sería la vista apical de 5 cámaras. Entonces, es la transición que nosotros veríamos, y después de que obtenemos esta vista, podemos hacer las mediciones que les mencionaba previamente.
Y en la apical, pues también podemos tener otras dos vistas que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a hacer, que es la apical de 3 cámaras. En esta vamos a hacer una rotación de entre 60 y 90 grados de nuestro transductor en el sentido antihorario y vamos a tratar de buscar la presencia de esta imagen. En esta imagen vamos a tener nuestro ventrículo izquierdo al lado izquierdo de la pantalla, el ventrículo derecho al lado derecho de la pantalla. Vamos a poder hacer una evaluación también del tracto de salida, pero lo importante es poder valorar la pared posterior inferior y el septum anterior y el septum anterior de nuestra imagen cardíaca. Digamos que esta rotación la hacemos y digamos que es efectivamente para poder evaluar completamente las cavidades. Recuerden que es solo un haz de ultrasonido muy delgado y no nos permite evaluar todas las porciones ventriculares, entonces con esta rotación podemos hacer esta evaluación. Y la otra imagen que nosotros podemos obtener es partiendo de nuestra apical 4 cámaras, una rotación entre 30 y 45 grados de nuestra sonda con el indicador que va a quedar hacia cefálico y vamos a poder hacer la evaluación de 2 cámaras. Desde esta evaluación vamos a encontrar el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y es una buena imagen para hacer la cuantificación de las cámaras cardíacas. Son 2 imágenes que normalmente en el ultrasonido enfocado no estamos normalmente haciendo, pero que podemos obtener para hacer la valoración de nuestros pacientes. Y ya para cerrar, esta sería nuestra última diapositiva. Entonces, y para que ustedes conozcan fácilmente la anatomía y las paredes que nosotros vamos a evaluar, entonces les traje esta imagen esquemática que está publicada en la Sociedad Española de Ecocardiografía, donde vamos a encontrar entonces los diferentes segmentos y porciones ventriculares que vamos a evaluar hablando de la contractilidad ventricular. Entonces, en el eje paraesternal largo vamos a encontrar nuestro septum, que va a ser nuestro septum anterior. Ese es el que vamos a evaluar en esta imagen. Y en la pared ventricular lateral vamos a encontrar la pared inferolateral. Entonces estas, como lo ven aquí, podemos evaluar la coronaria izquierda y luego la coronaria derecha y también la circunfleja en esta imagen. Luego, como les decía, en el eje corto, que es, digamos, el que más imagen, en el eje corto paraesternal, es el que más información respecto a la contractilidad y a la irrigación ventricular nos vamos a encontrar. Entonces, en el eje de los papilares vamos a encontrar la cara anteroseptal, mírenla, que es la que veíamos en las imágenes anteriores, la cara anteromedial, la cara anterolateral, la cara inferolateral, la cara inferomedial y la cara inferoseptal. Entonces estas son las caras que nosotros vamos a poder hacer la valoración. Luego nos vamos al ápex y en el ápex sí vamos a tener las paredes anteriores, septales, laterales e inferiores, cada una con su irrigación. En los 4 cámaras pues vamos a ver el septum inferior, y la pared anterolateral del ventrículo izquierdo. Luego cuando nos vamos a las 2 cámaras vamos a ver también nuevamente el septum inferior y vamos a ver toda la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y cuando pasamos a 3 cámaras, que es muy importante, vamos a ver el septum la parte anteroseptal y la cara inferolateral. Entonces es por eso que cuando hablemos de trastornos de la contractilidad deberíamos hacer todas las imágenes para poder determinar cuál es el segmento comprometido, cada una con sus diferentes arterias que pueden estar comprometidas, y es la manera de hacer la evaluación y de poder determinar cuál es el segmento comprometido y sobre todo si ya hemos tenido algún avance en ecocardiografía, la arteria comprometida para poder dar algún tipo de diagnóstico. Les agradezco por la invitación, por la atención. Este es un proyecto que hemos iniciado con los doctores Juliana Moreno y Sergio Velasco, que están conectados en este momento a nuestra charla. Es un grupo de interés enfocado en ultrasonido que espero pronto sea no solo de la Universidad Nacional, sino de la Universidad Militar también en conjunto, y podamos seguir trabajando para llevar estos escenarios de aprendizaje de ultrasonido que ha liderado el doctor Hans García a los diferentes escenarios de práctica de anestesia, cuidado intensivo y otras áreas de la medicina. Muchas gracias y espero haber contribuido un poco más al aprendizaje.
Gracias por la invitación. Bueno, Andresito, muchas gracias. Muy completa la presentación. Pienso que la revisión que nos hace el doctor Ruiz sobre las diferentes correlaciones anatómicas y las ventanas que debemos tener claras, eh, todo nos debe llevar inicialmente en este nivel básico a diagnósticos anatómicos obvios. Esta imagen que nos presenta al final el doctor Ruiz es ya de nivel avanzado, donde muy probablemente se requiere una experticia mayor para estar completamente seguros y decir si mi paciente tiene una alteración segmentaria de la contractilidad o no. Entonces, ojo, estamos hablando de un nivel básico de ultrasonido donde queremos hacer hallazgos que sean evidentes. Nosotros no vamos a desplazar a los cardiólogos, no es el objetivo llegar a un diagnóstico fino en la fase inicial, sino tratar de orientar un estado de shock, un paciente que cursa con inestabilidad y de pronto darle de forma más objetiva volumen, inotrópicos o, llegado al caso, poder estimar resistencias y saber si los vasopresores o los vasodilatadores de acuerdo al cuadro que sea. El ventrículo derecho es clave. El ventrículo derecho, una falla derecha diagnosticada con el monitor convencional es insuficiente. Nosotros necesitamos tener este tipo de entrenamiento, así como la ecocardiografía transesofágica, ya que va a haber pacientes en que no podemos obtener ninguna ventana transtorácica y tenemos que ingresar por algún acceso, y en este caso es la vía transesofágica, para complementar el examen, especialmente pacientes en posoperatorios de cirugía cardiovascular, donde la ventana paraesternal puede estar completamente perdida por la herida quirúrgica, los vendajes que están, la subcostal por los tubos, y muy probablemente la apical sea la única opción, pero en algunos pacientes no podemos encontrar nada. Entonces debemos complementar la evaluación transtorácica enfocada con la ecocardiografía transesofágica. La anatomía que el doctor Ruiz nos presenta es bastante sencilla, porque ese era el objetivo, entender la ubicación, pero realmente debemos ir un poquito más allá de ese nivel básico en algún momento de la evolución del entrenamiento que estemos adquiriendo. Hemos organizado unos talleres, desafortunadamente en la universidad no nos lo permitió en este momento por el cambio que se ha presentado con el número de casos que se han venido presentando. Estaremos atentos a esa fase. Dentro de 8 días vamos a revisar ventanas especiales a cargo del doctor Rubén Duque, el es cardiólogo intensivista que nos está acompañando el día de hoy en esta presentación. No sé si Rubén tenga algo para complementar la conferencia del doctor Ruiz, que me pareció muy completa. No, pues nada, felicitar al doctor Ruiz por la claridad en la presentación. Nada, me parece que fue supremamente clara y supremamente completa. Bueno, Andresito, muchas gracias a todos. Les deseo un muy buen día. Recuerden estar leyendo, volver a leer física, volver a leer esta parte de anatomía constantemente. Excelente presentación, Andrés. Muchas gracias. Gracias, profe. A todos. Me alegra saludarlos. Un abrazo, ánimo y esperemos pronto nos encontremos.